Bienvenidos estudiantes a esta nueva semana de labores, semana 16, que va del 24 al 28 de agosto. A continuación te voy a presentar el desafío de la semana. Problema de aplicación de velocidad relativa. Hasta el momento hemos estado acostumbrados a medir la velocidad de los objetos y de las partículas como observadores fijos. Pero ¿qué pasaría si nosotros estuviéramos en movimiento? De eso se trata este tema de velocidad relativa. Entonces tenemos un bote que cruza un río moviéndose con una rapidez de 7 km por hora en relación con el agua. Atención que no dice con respecto a tierra o con respecto al observador estacionario, que le vamos a llamar S, sino que dice que es con respecto al agua, que sería en este caso el marco de referencia móvil, al cual le vamos a llamar S'. Marco de referencia estático, marco de referencia móvil. Ese marco de referencia, que es el agua del río, también pues tiene una velocidad, puesto que está en movimiento, y es una velocidad de 4 km por hora hacia el oeste. Y esa velocidad del marco de referencia móvil siempre me la dan con respecto a tierra. Entonces aquí estamos hablando de tres tipos de velocidades, ¿no? Vamos a identificarlas. Tenemos en este tipo de problemas de velocidad relativa, tenemos un objeto en movimiento, que en este caso va a ser el bote. Esa velocidad del bote yo la puedo observar desde la orilla, estoy como un observador estático, o puedo estar dentro del bote. Entonces son dos puntos de referencia distintos. Entonces, ¿qué variables son las que vamos a relacionar? Entonces tenemos aquí la velocidad del bote con respecto a tierra. Es la velocidad que hemos estado acostumbrados siempre a medir. Luego entra la velocidad del marco de referencia móvil, que dijimos que era el río, y la vamos a identificar con la letra U. Y luego entra también la velocidad del bote, pero con relación a en este caso al marco de referencia en movimiento. Entonces tenemos tres velocidades. Vamos a escribirla. Velocidad del bote con respecto a tierra. Con respecto a tierra, que sería el punto de referencia estático, ¿no? Vamos a ponerle marco de referencia estático. Luego tenemos la U, que es la velocidad del marco de referencia móvil. Marco de referencia móvil, al cual ya lo identificamos como S'. Y por último tenemos la velocidad del bote con respecto al agua, que sería el marco de referencia móvil. Entonces, con respecto a S'. Vamos a hacer lo mismo acá para que quede escrito o escritas todas estas descripciones, ¿no? Entonces, aquí viene algo que se llama la transformación galileana de la velocidad, que sería la siguiente. La velocidad que se observa de un objeto desde un punto de referencia fijo va a ser igual a la velocidad de ese mismo objeto medida desde el marco de referencia móvil más la velocidad del marco de referencia móvil. Esta se llama transformación galileana de la velocidad. Y con estos tres vectores vamos a trabajar este problema y los ejercicios de velocidad relativa. Entonces vamos a la primera pregunta. Si usted maneja el bote y va yendo hacia el norte, significa que usted está en el bote y para usted está yendo al norte. Es decir,
Voy a ponerme en el bote y yo estoy yendo al norte. Entonces, yo que estoy en el río, yo observo que mi velocidad con respecto al río hace que yo vea que voy hacia el norte. Luego, ¿hacia dónde va el río? El río va hacia el oeste. Vamos a indicarlo porque son vectores. El río va hacia el oeste. Vamos a poner aquí el vector U. ¿Estamos listos? Entonces, la primera pregunta, que ya habíamos hecho la primera parte, yo estoy en el bote, voy hacia el norte. Luego preguntan, ¿qué velocidad vería un observador que está en la orilla? Siguiendo la transformación de velocidades, este observador en la orilla vería la suma vectorial de la velocidad del bote con respecto al río más la velocidad del río. Entonces, al sumar estos dos vectores, tendríamos una velocidad resultante en esta dirección. Eso es lo que esta persona en la orilla vería. Entonces, tenemos un triángulo. Vamos a ponerle las medidas de cada lado. En este caso, la velocidad del bote con respecto al agua era 7 kilómetros por hora. Vamos a ponerlo aquí. 7 kilómetros por hora. Luego, la velocidad del río era 4 kilómetros por hora. O sea que U vale 4 kilómetros por hora. Entonces, esta es la velocidad que observaría la persona afuera. Coincide pues entonces con la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Tenemos que esa velocidad va a ser igual a raíz de 4 al cuadrado más 7 al cuadrado. Da como resultado 8.06 kilómetros por hora. También nos piden la dirección que tiene esa velocidad. Entonces podemos calcular este ángulo con respecto a la vertical, que sería el ángulo que tenemos aquí. Bien, podríamos trabajar con tangente, porque tangente del ángulo va a ser igual al lado opuesto, que vale 4, sobre el adyacente, que vale 7, dándonos entonces que el ángulo es igual a la tangente a la menos 1 de 4 séptimos. Eso nos da 29.74 grados. Ahora, para mantener la coherencia de la fórmula que estamos poniendo, si aquí pusimos tangente, pongamos aquí también pues la palabra tangente, pero indicando que es la tangente inversa. Entonces ya tenemos las respuestas de la pregunta 1. Registremos esas respuestas en el quiz. Entonces tenemos una velocidad observada desde tierra de 8.06 kilómetros por hora, con un ángulo o una dirección de 29.74 grados con respecto a la vertical. Vamos a la segunda pregunta. Segunda pregunta, el tiempo que le toma al bote cruzar el río. Este análisis se puede hacer de la misma manera que se hizo en el movimiento bidimensional. Es decir, sabemos que el bote debe cruzar en línea recta una distancia de 589 metros. Entonces, ¿qué velocidad se encuentra en esa dirección? En esta dirección, llamémosle Y, tomando una referencia cartesiana, Y y X. En esa dirección Y estaría la velocidad, la componente B', la velocidad del bote relativa al agua. Entonces, podemos usar la fórmula que dice distancia igual a velocidad por tiempo. Pregunta número 2. Entonces, si queremos el tiempo, simplemente la distancia que debe atravesar en esa dirección
dividido para la componente de la velocidad en esa dirección. Tenemos 589 metros dividido para 7 kilómetros por hora. Atención, tenemos metros y kilómetros por hora en el denominador. ¿Qué operación podemos hacer? Podríamos hacer algo sencillo, convertir esto a kilómetros para que en la división nos queden horas. Estos son metros pasados a kilómetros, quedaría 0.589 kilómetros. Vamos a poner las unidades para que puedan ver cómo se simplifican. Y en el denominador 7 kilómetros por hora. Usted lo puede hacer de forma directa. Yo estoy poniendo las unidades para que vea usted cómo es la simplificación y que me quedan horas. Entonces, da como resultado, y lo voy a poner con más decimales por el tema de la precisión, 0.0841 horas. Si usted puede, mantenga el resultado de la división en la calculadora para trabajar con una mayor precisión. La respuesta es en minutos, por lo tanto, el factor de conversión sería que una hora son 60 minutos. Entonces, en minutos tendríamos 5.05 minutos. Procedamos a registrar la respuesta en el quiz. 5.05 minutos. 5.05. Listo. Volvamos para hacer el tema 3. Para la pregunta 3 nos piden la distancia río-abajo que recorre el bote cuando toca la orilla opuesta. Es decir, vamos a hacerlo. Tenemos el bote. Para mí el bote se está yendo en esta dirección y en algún momento toca la orilla opuesta. Es decir, ¿qué distancia río abajo con respecto a mi posición de partida? ¿Qué distancia río abajo llega el bote? A esta distancia le vamos a llamar distancia X. Igual que lo hicimos hace un momento. Tercera pregunta. Si queremos saber qué distancia avanza en esa dirección, tengo que ver con qué velocidad viaja en esa dirección. Y si viaja en esa dirección, es porque es la corriente del río que lo lleva en esa dirección. Entonces, hagamos el cálculo. X, tenemos que la velocidad que viaja, con la que viaja en esta dirección, sería la velocidad del río. Entonces vamos a poner aquí la velocidad del río, justamente porque está viajando en esta dirección. Entonces esa distancia río abajo es la misma fórmula, velocidad por tiempo, pero en este caso la velocidad es la velocidad del río por el tiempo. En este caso nos piden la respuesta en metros. Tenemos que la velocidad del río es 4 kilómetros por hora. 4 kilómetros por hora. Y el tiempo en que se produjo este viaje, vamos a seguirlo manejando en horas, sería de 0.0841 horas. Entonces, kilómetros por hora con horas. Esta distancia nos va a quedar en kilómetros 0.336,4 kilómetros. Como piden en metros, procedo a hacer la respectiva conversión por 1000 metros, 1 kilómetro.
simplemente corremos la coma o el punto decimal 3 lugares. Entonces la distancia que recorre el bote río abajo cuando ya toca la siguiente orilla, la orilla opuesta, es de 336.4 metros. Vamos a registrar esa respuesta. 336.4 metros. Vamos a hacer ahora la pregunta 4. Entonces, para la pregunta 4, dice, si el bote viaja ahora con una rapidez de 12 kilómetros por hora en relación con el río, atención, 12 kilómetros con respecto al río, estamos hablando de la velocidad del bote, B' con respecto al río, que sería de 12 kilómetros por hora. La velocidad del río no ha cambiado, sigue siendo 7 kilómetros por hora. ¿Qué ha cambiado en esta nueva pregunta? Dice, si usted viaja con una velocidad de 12 kilómetros por hora con respecto al río y va hacia el norte, según el observador que está en la orilla, resulta que este observador estático está viendo que usted está yendo hacia el norte. ¿Pero con qué rapidez? Según su observación. Entonces, recurrimos a la transformación galileana de velocidad, donde la velocidad del bote con respecto a tierra es igual a la velocidad del bote con respecto al río, más la velocidad del río. Recuerden que esta operación es con vectores. Entonces, si el río va al oeste, el oeste está en esa dirección, yo tengo entonces que el río estaría al oeste y podría cerrar el triángulo con el vector velocidad del bote con respecto al río. Entonces este sería mi nuevo triángulo para estos tres vectores. En esta ocasión, dada la dirección de los vectores, la velocidad que el observador fijo detecta ya no es una hipotenusa, es un cateto del triángulo. Tengo aquí la velocidad del río que vale, en este caso U, que vale 4 kilómetros por hora, y la hipotenusa es la velocidad del bote con respecto al río, que en el último literal vale 12. Vamos a poner aquí 12. Ya sabemos que son kilómetros por hora. Como decía, ya esta velocidad que en el literal 1, en la pregunta 1, era hipotenusa, ahora es cateto por la configuración de los vectores. Entonces tenemos que ese cateto va a ser igual hipotenusa, vamos a poner aquí al cuadrado, menos el otro cateto que es la velocidad del río al cuadrado. Tenemos entonces raíz 12 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Tenemos una velocidad de 11.31 kilómetros por hora. También me piden la dirección. Entonces vamos a encontrar este ángulo. Podemos trabajarlo con tangente, podemos trabajarlo con seno del ángulo. Vamos a hacerlo con seno del ángulo. Seno de ese ángulo es igual a opuesto sobre hipotenusa. Tenemos entonces que el seno de ese ángulo es igual a 4 dividido para 12, donde el ángulo es el seno inverso de 4 doceavos. Eso me da 19.47 grados.
Y hay un dato más. ¿En qué dirección lo hace? Nos están preguntando si es noroeste o noreste. Vamos a los puntos cardinales. Esta dirección que debe tomar el bote con respecto al río es una dirección noreste. Entonces vamos a elegir noreste. Entonces vamos a marcar en el quiz. Entonces la rapidez que teníamos era de 11.31 kilómetros por hora en una dirección de 19.47 grados. ¿En qué dirección? Escogemos la dirección noreste. Y estamos listos para comprobar si hemos superado el desafío de esta semana. Vamos a aplastar el botón continuar, enviar el intento. Hemos contestado todo correctamente. Hemos superado el desafío de la semana. Usted para este problema de aplicación contará con 3 intentos para tratar de superar el desafío del bote que cruza el río. Muchos éxitos en esta nueva semana de labores.